Bienvenidos al programa 261 del podcast de Fotógrafo Nocturno. En este programa hablamos de todo lo relacionado con la fotografía nocturna, la larga exposición, el uso de filtros y otras técnicas principalmente relacionadas con la fotografía de paisaje. Además, como novedad, ahora puedes formar parte de nuestra comunidad en la Academia de los Fotógrafos. Todos los días un nuevo contenido formativo. Y hoy, 31 de agosto, 2 contenidos formativos. Último día de esa duplicidad de contenidos en la academia que hemos tenido durante los meses de julio y agosto. Soy Mario Rubio, director de Fotógrafo Nocturno, y presento este programa con mi compañero, con mi coleguita, con mi bro, David Gámez. Hello everybody. Estamos aquí otra vez, hombre. Programa especial este de los 261 programas que hemos grabado, David. Sí. Este es el más especial, amigos míos, porque Sí, señor. el podcast de Fotógrafo Nocturno llega a Su fin. Pero el podcast de Fotógrafo Nocturno llega a su fin de su primera temporada. No os penséis que os vais a librar de nosotros, amigos. No, David, señor. déjame que te dé las gracias por estos 4 años de podcast, amigo, por haberme aguantado 261 tardes con David. El micro no va, David, que no te veo, David. Ay, Dios, qué rollo, tío. Bueno, no me tienes por qué dar las gracias. Las gracias te las doy yo por haberme hecho partícipe de este podcast contigo donde hemos aprendido tanta fotografía, donde nos hemos echado risa, donde hemos compartido también nuestras cosas personales pre-podcast y po-podcast, post-podcast. O sea que al final ha sido un punto de encuentro y una excusa para echar un rato en la semana que muchas veces pues no tienes de otra manera. Así que las gracias te las tengo que dar yo a ti, compañero. Pero chicos, mirad una cosa, termina el podcast de Fotógrafo Nocturno, termina esta temporada porque el podcast no desaparece. Ahora vamos a llevar esto al siguiente escenario donde vamos a publicar no un programa a la semana, no 2 programas a la semana, sino 3 programas a la semana. Y os contamos cuál es nuestra estrategia podcasteril, pero ojo, al final del programa, porque hoy queremos explicaros por qué el podcast de Fotógrafo Nocturno llega a su fin para dar paso a un nuevo podcast. Y eso, pues, se entenderá cuando os contemos la evolución que Eso es. Fotógrafo Nocturno ha tenido a lo largo de los años. Y sí, No, lo que iba a comentar es eso, Fotógrafo Nocturno, el podcast, bueno, pues ha ido de la mano de Fotógrafo Nocturno, de Mario Rubio, de todos los contenidos que haya habido. Entonces, siempre ha sido como un fiel reflejo de lo que pasaba en Fotógrafo Nocturno. Bueno, pues el podcast era ese altavoz y ese pulso donde sucedían las cosas que sucedían en Fotógrafo Nocturno. Entonces, por su propio peso cae que si Fotógrafo Nocturno evoluciona, el podcast tiene que evolucionar también. completamente de acuerdo. Pero vamos a hacer ahí una retrospectiva y nos vamos a ir Correcto. a 2008, cuando yo empecé, bueno, pues descubrí la fotografía nocturna y me empapé de los foros. Pasé muchísimas horas en el foro de Nikonistas, pasé muchas horas en el foro de Noctámbulos, donde, bueno, pues empecé a quedar con gente y empecé bueno, pues ver qué era esto de pintar con luz. Había muy poca gente en España que pintara con luz. Me acuerdo de José Ángel Izquierdo, me acuerdo de Joaquín, me acuerdo de Logan. Bueno, pues personas que algunos de vosotros, queridos oyentes, los conoceréis, otros no, pero no es importante. El caso es que allá en 2008 yo empecé a nutrirme muchísimo de los podcasts y bueno, pues ahí digamos que volqué todo mi tiempo libre en hacer fotografía nocturna y en aprender. Salía, hacía una foto, me venía a casa y me iba a contar lo que había hecho al foro de pues, uno de estos dos, en Nikonistas sobre todo, ¿no? Así pasé muchísimo tiempo. Grandes amigos hice en Nikonistas. Luego, bueno, pues durante 2008-2009 fue una etapa de aprendizaje intensivo y allá en 2010 pues empezaron como las primeras charlitas. Yo empecé a dar las primeras charlas pues porque, bueno, nos reunimos un grupo de amigos, oye, venga, vamos a hacer una quedada y fulano cuenta cómo hace sus HDRs, ¿no? Que se llevaban entonces. Mengano cuenta cómo hace su fotografía en estudio. Y venga, Mario, tú cuentas cómo haces tus nocturnas. Esto, Davidcito, entre un grupo de amigos, en el garaje de chalet de un amigo, ¿eh? Claro, y muy bien que describas eso, porque por aquella época en España en general eran muy pocos los fotógrafos que
se dedicaban a contar sus trucos para que Ujú. nuestra audiencia nos entienda. Todavía había esa parte de, bueno, la manera en que yo hago las fotos, cómo yo las trabajo, bueno, pues era un poco guardárselo. Entonces era más el nivel amateur, es decir, la gente que a lo mejor no controlaba tanto, la que se juntaba casi de manera secreta y oculta en Pues garajes, un sí, poco, no, pues para, oye, ¿y tú cómo lo has hecho esto? Y preguntando y tal. Porque, bueno, pues la gente que a lo mejor estaba haciendo otro tipo de fotografía estaba como fuera de tu alcance, las redes sociales pues no eran foros, lo que dices tú, no había tanta intercomunicación. Entonces, bueno, pues en ese contexto, que la gente lo entienda, que somos ya mayores, ¿sabes? Que no, que, es que verdad. nosotros no nacimos con el Internet. Entonces, bueno, pues entienda un poco ese concepto, es decir, no es que viviéramos en las cavernas, pero sí que todo el aprendizaje que se hacía era pues un poco intercambiando con otros compañeros de tu nivel o de un poquito más, de tu altura, pero no había grandes referentes, a lo mejor formadores. Sí había, bueno, pero a lo mejor no teníamos el alcance, ¿no? De llegar ahí. Sí, y no había los webinars que hacemos ahora, los Nada, podcasts que nada. hacemos ahora. Cuando queríamos aprender, nos nutríamos de los foros y, bueno, pues hacer quedadas con amigos. Eso Pues es. eso fueron entre 2008 y 2010. Luego mi amigo Iván Chu, pues me ayudaba a hacer presentaciones en PowerPoint. Empecé a dar las primeras charlas para alguna asociación fotográfica. Me acuerdo, la primera creo que fue la Asociación Fotográfica de Coslada, una ciudad de Madrid, que me Ujú. invitaron pues a dar una charla para ellos. Aquello a mí me pilló como de, caramba, esta gente quiere que vaya, ¿no? Me sentí raro. Y os voy a contar una anécdota porque al terminar la charla yo había impreso unas fotos mías en tamaño postal para Ujú. regalarlo a los asistentes en agradecimiento a que fueran, ¿no? Y entonces se acercó alguien y me dijo, hola Mario, mira, me ha gustado la charla, ¿me la firmas? Y que a mí me salió una carcajada espontánea porque en la vida a mí me habían dicho que yo firmara nada, ¿no? Y me reí. El del banco, la Entonces hipoteca. es del banco de la hipoteca, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta la reacción de esta persona que se me quedó mirando y diciendo, ¿y tú de qué te ríes? Entendí que aquello no era una broma y que me estaba diciendo que si por favor se la firmaba de verdad. Entonces dije, ay Dios, Mario, sé respetuoso que esta persona te lo está diciendo en serio, ¿no? Y bueno, recuerdo que lo firmé algo así como, bueno, pues gracias por tu asistencia, con cariño, gracias por los momentos compartidos, cualquier cosa, ¿no? Sí. Y caramba, aquello fue también un, wow, Mario, fíjate, ¿no? Te han dicho que vayas a un sitio y te han dicho que firmes una tarjeta. Lo recuerdo como, bueno, pues algo Subidón, sorprendente. subidón. Sí, Yo sí. creo que todos los que hemos dado algún curso alguna vez, pues ese primer curso, gratuito o no, eso da igual, que donde se interesan por ti para que puedas impartir algo de lo que tú sabes, bueno, nervios y subidón a partes iguales. Sí, es verdad. Después de estas primeras charlas, pues ya empezaron los primeros cursos, ¿no? Ya, Ujú. bueno, me había pasado pues como 3 años de formarme a lo bestia, de hacer muchísima fotografía nocturna y llega el momento pues de hacer el primer curso. Recuerdo que coincidiendo con la inauguración de la asociación AFES, Asociación Fotográfica Enfoque Selectivo en Barcelona, decidieron inaugurar la exposición con una exposición mía y dando un curso. Y bueno, aquello pues fue para mí otro subidón, fíjate, ¿no? Yo me desplazaba hasta Barcelona para dar un curso, el local estaba lleno de gente por la inauguración, todo con fotos mías, o sea, era como un sueño. Todo eso pues de alguna manera te iba motivando muchísimo a seguir aprendiendo y Claro. se convirtió en una actitud de vida. O sea, los cursos empezaron a sucederse ya, pues eso, allá en el año 2010, 2011, y bueno, pues empecé en un fin de semana, tras otro fin de semana, tras otro fin de semana, a trabajar mucho, mucho, mucho. Importante, se convirtió en mi forma de vida, hacer fotografía nocturna toda la que pudiera. Sí, era cuando, bueno, pues la fotografía nocturna también cogió ese auge en España en general, que te pilló esa ola por medio a ti, vamos a decirlo así, que también hay que, muchas veces hemos dicho, hay que saber estar en el momento adecuado, en el sitio preciso, ¿no? Entonces de repente hubo, boom, hubo una fiebre en España por el tema de la fotografía nocturna, bueno, y ahí estaba Mario Rubio con sus charlas y sus PowerPoint, y te pilló en el medio y aprovechaste eso, ¿no? Pues es decir, supiste ver ese momento y decir, bueno, pues ahí la gente necesita que alguien les explique
cómo hacer este tipo de fotografía. Y ahí es donde yo creo que creció tu actividad dentro de la fotografía nocturna a lo bestia, porque generaste contenido para dar y regalar muchísimo, eran todas Cualquier las cosa que noches. caía en mis manos, ¿no? Eso. Que si una linterna, que si un flash, que si una localización. Me encontraba un pino y hacía un tutorial del pino. O sea, era como... Sí, sí, lo sí. documentaba todo. Por eso hoy la web de Fotógrafo Nocturno tiene más de 1000 artículos creados por nosotros de manera manual, bueno, pues contando Claro. experiencias. Luego hubo un punto de inflexión súper importante en el año 2011, que fue cuando se llevó a cabo el proyecto de José Benito Ruiz, Un Sí. año de fotografía. Ahí Benito me eligió para dar la masterclass de fotografía nocturna y digo un punto de inflexión porque gracias a la participación en este proyecto eso me catapultó a que me conociera muchísima gente, ¿vale? Es como que de repente antes eras invisible o eras visible para, bueno, pues tu grupo de niconistas y una zona geográfica Ujú. un poco más localizada, pero gracias al proyecto y a la invitación de José Benito, pues de repente empieza a conocerte todo el mundo. De hecho, hoy en día hay gente que me dice, oye Mario, te sigo desde el proyecto Un año de fotografía cuando contaste lo de fotografía nocturna y tal. Y esto fue pues en el año 2011. Ligado a esto está la escuela de fotografía que José Benito y yo, pues bueno, la tuvimos funcionando durante un par de años en las Urdes y donde te conocí a ti, a día de hoy. Efectivamente. Ahí, gracias a que, bueno, pues en este caso José Benito Ruiz y Mario Rubio se acercan a las Urdes, que, bueno, pues una región, una zona que está pues a 35 minutos escasos de donde yo vivo. Pues yo ya los conocía a ellos, evidentemente, porque yo ya también ya hacía fotografía. Bueno, yo empecé en la fotografía pues desde que estaba en el instituto, yo llevaba haciendo fotografía mucho tiempo, me incursioné en la fotografía de paisaje, la fotografía nocturna, porque por aquella época sobre todo hacía naturaleza, y evidentemente pues Mario apareció cuando buscabas cosas de fotografía nocturna, y por supuesto José Benito, que siempre ha sido un referente incluso desde el mundo analógico, ¿no? Y oye, vienen para allá, pues allí que me fui yo a verlo, estando aquí al lado. Y bueno, pues ahí fue cuando nos conocimos, ¿no? Y nos Sí. echamos ya las Ahí, primeras risas. ahí surgió el El amor amor. rubio, Gámez, Gámez rubio. Año Totalmente. David, 2011, 2012, una cosa así será. Sí, yo creo que así fue en aquella Por época. ahí. Entonces, bueno, pues ahí, a partir de ese momento, David y yo empezamos a charlar. Ninguno de los dos sabemos decir No, a ciencia cierta cómo surgió la amistad y después ya, pues el trabajo conjunto en fotógrafo nocturno. no Y encuentro el bueno, momento. Mira que lo he pensado a veces y para hacer este podcast y no sé en qué momento yo me pongo a hacer cosas para fotógrafo nocturno, a trabajar, a hacer cosas para contigo. Es que no lo sé, tío. No lo soy capaz de acordarme, ni él tampoco. Esto es un desastre. lo cierto y verdad es que a partir de conocernos, año 2011 aproximadamente, hasta 2014, esos 3 años, pues se sucedieron también muchos más cursos míos donde yo compaginaba la actividad de maestro y Ujú. director en un colegio, en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Con mi actividad de fotografía. Fueron unos años realmente duros porque yo salía prácticamente todas las noches a hacer fotos. Pensad que estuve cerca de 5 años publicando una nocturna diaria. Eso son muchas noches. Sabéis que la productividad en fotografía nocturna, caramba, no sales una noche y traes 50 fotos buenas, ¿no? No, no, no. Entonces, imaginad, para durante 5 años publicar una nocturna diaria hay que salir muchas noches. Y lo compaginaba. Bueno, pues ahí David y yo fuimos trabajando juntos. David era ahí el cerebro pensante. Mario, ¿y si hacemos esto? Mario, ¿y esto? ¿Y qué te parece lo otro? Y yo, que siempre me he dejado aconsejar por la gente que sabe más que yo, pues gracias a eso, pues David cobró un peso muy fuerte en fotógrafo nocturno, porque él de alguna manera me ayudaba a decir, colega, que venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y me abría la mente para que yo dejara de mirarme el ombligo y pensar que fotógrafo nocturno solo era yo, pues que voy a dar un curso y ya está, ¿no? Pues mira, Mario, puedes hacer esto otro, puedes hacer esto otro. Y de alguna manera, Davidcito, pues tú me abriste la mente Hmm. a decir, bueno, fotógrafo nocturno no solo tiene que ser unipersonal, sino que se puede abrir y se ha abierto. Claro. Sí, recuerdo esas conversaciones porque yo quizá lo veía un poco desde fuera, incluso desde el usuario o desde el consumidor, desde la persona que había seguido a Fotógrafo Nocturno. Entonces, yo decía, Fotógrafo Nocturno no puede ser Mario y Mario me refiero, no solo puede ser Mario y Mario no puede ser solo Fotógrafo Nocturno. Digo, esto
la carencia que trae, esto es algo mayor. Y bueno, de ahí pues un poco siempre todo lo que hablamos de tratar de expandir eso, ¿no? Es decir, de que el fotógrafo nocturno se constituyese como una marca, vamos a decirlo así, como una empresa, como una marca de formación, y sacáramos ese profesor que llevas dentro, ese educador, y se extendiese a, bueno, pues a todas las disciplinas posibles, ¿no? Eso es. Creamos juntos a Fonocte, la Asociación de Fotógrafos Ujú. Nocturnos de España. Creamos, gracias a David, el podcast de Fotógrafo Nocturno. De hecho, si os vais al primer programa, ¿no? Es algo así como hacemos un podcast a que no hay pelotas, a que Sí, no te sí, atreves. sí. Y bueno, Yo hicimos. te dije, exactamente este podcast nació de que yo le dije, Mario, deberías. Yo ya entonces en aquella época era oyente de podcast, entonces en una de las múltiples reuniones que teníamos para generar ideas y cosas, pues yo le dije, Mario, tienes que hacer un podcast, tío. Digo, no encuentro ni un puñetero podcast en español de fotografía nocturna. Un podcast, tío, pues si yo, un podcast, yo no. Si lo haces conmigo, lo hago. Digo, no, 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 a mí no me metas en ese jaleo. Y al final me metió y lo hicimos. Hasta el día de hoy que Sí, seguimos. sí, sí. Bueno, luego pasaron cosas importantes en Fotógrafo Nocturno y una de las cosas muy importantes que le doy gracias a Enrique Sí. fue la creación de la revista Fotógrafo Nocturno. Eso supuso ya un... Bueno, hay varias cosas importantes que marcaron un antes y un después. Una de ellas es la revista Fotógrafo Nocturno. Hicimos 12 números alucinantes, ¿vale? Pero A alucinantes, cada cual mejor. a cada cual mejor, con un trabajo muy grande, pues eso de Enrique, Maiko también en su labor comercial arrimó bastante el hombro, todas las personas que habéis participado en la revista escribiendo artículos, compartiendo fotos para la galería, o sea, la revista era de todos, Sí. una revista de verdad, cualquier persona que se la quiera descargar, sienta en fotografonocturno.com/la revista, ahí podrá descargarla de manera gratuita y es que fue muy, muy bestia. Eso hizo que a Fotógrafo Nocturno lo conociera todavía más gente. Esa fue una de las cosas. Luego hay dos hitos más importantes en el desarrollo de estos años que fueron el libro El fotógrafo en la noche, Pues, ¿vale? fundamental. Fundamental, no había un libro, solamente había un libro de José Benito Ruiz, pero como del año 2000 de fotografía nocturna, un libro, o sea, súper avanzado a su tiempo. Pero súper, ¿eh? Pero súper avanzado a su tiempo, pero luego no había otro libro escrito por un autor español en lengua española, no había traducciones. Entonces, el fotógrafo de la noche salió en 2014, su vida en versión impresa llegó hasta el año pasado, 2019, se vendieron más de 5.500 ejemplares impresos. Hoy en día ya no existen, y me lo siguen pidiendo, ejemplares impresos, sino que lo podéis adquirir en formato digital, también en fotógrafonocturno.com. Ese fue el otro hito grande, ¿no? El libro, porque me fui Sí. a presentarlo, estuve, o sea, por toda España dando 25.000 charlas. Y después, otra cosa importante que comenzó en 2012 con la ayuda inestimable de la Asociación La Paz de Fuenlabrada, AFOPAZ, fue el Congreso INIGHT, ¿vale? Esas tres cosas, la revista, el libro y el congreso, digamos que dotaron a Fotógrafo Nocturno de cuerpo, de decir, cuidado, esto ya no es un tipo que está haciendo por aquí Eso es. 4 fotos así curiosas y las comparte, no, o sea, ya la cosa cobraba un carácter más casi corporativo, ¿no? Sí. Un congreso, una revista, un libro, caramba, no sé qué opinas, David. Totalmente. Yo creo que esas tres patas fueron las tres patas en las que Fotógrafo Nocturno se apoyó para dejar de ser Mario Rubio. Es decir, ya no era un tipo que iba con su portátil y sus linternas paseándose por toda España, sino que de repente se convertía en... Yo creo que ahí, al nacer Ignite, el libro, la revista, el nombre de Mario Rubio se fue diluyendo un poco para que empezara a sonar Fotógrafo Nocturno, bueno, pues como eso, como La marca. sitio, sí, como una marca, como sitio donde ir a acudir para aprender a hacer fotografía nocturna. Y yo creo que en ese momento, cuando el E-Night nace, pues sí, Mario Rubio siempre está detrás. A ver, el fotógrafo nocturno y Mario Rubio van de la mano y van a estar de la mano siempre, ¿no? Pero antes era Mario, con su nick fotógrafo nocturno, vamos a decir así, y de repente el nick fue creciendo para ir tapando a Mario Rubio. Así lo veo yo, por lo menos desde fuera. Y en el momento que se instauran esas tres patas, pues yo creo que fotógrafo nocturno es pues prácticamente lo que es hoy, ¿no? Y déjame decirte también, David, que gracias a estos tres hitos, pues tú y yo hemos ido a dar cursos a Chile, a Argentina,
hemos estado en Costa Rica, yo también he viajado a México, a Cuba, hemos hecho bastantes viajes a Islandia, o sea que fijaos, ¿no? Cómo la cosa va creciendo y ya hay Colombia, no te olvides de Colombia, que luego se nos enfada Colombia. Orlandito. Sí, bueno, saludamos a Jaime Arellano en Chile, a Gastón en Argentina, a Luis Alarcón en Cuba, a Orlando en Colombia. He hecho viajes también con Tino Soriano y con José Benito Ruiz a Cuba. Fijaos, ¿no? La cosa es como que, caramba, pues el trabajo que hemos hecho durante años, fíjate, ¿no? Ya te Se vas asociando expande, con otros, se claro, expande, se te expande. vas asociando con otros fotógrafos, vas haciendo cosas juntos y lo Me, que no... Dime. no, eso me consta que tanto la revista como el congreso hacen, y el podcast, yo diría incluso podcast, revista, congreso, o podcast, congreso, revista, por ahí anda, pero en ese orden casi diría es lo que traslada la marca fuera de la península. Porque nosotros alucinábamos, acuérdate al principio, cuando yo no sé cómo, empezaron a escucharnos gente de fuera y nos llegaban correos y no sé qué. Decíamos, pero ¿cómo estamos llegando a Costa Rica? ¿Y cómo estamos llegando a Chile? No sabíamos muy bien. Esto del podcast, la verdad que Mario y yo nos sentábamos, como pasa ahora también un poco, la verdad que nos sentábamos como dos amigos charlando, como estamos haciendo ahora mismo, y no entendíamos muy bien. A mí cuando me llamaba Mario y me decía, oye David, que me han escrito de Colombia. ¿De qué? ¿De Colombia? Digo, pero ¿cómo? Que sí, digo, ¿cómo se han enterado allí? O sea, todavía tenemos nosotros esa mente un poco de local, ¿no? Sí, De sí. circunscribirnos a la península ibérica. Entonces, bueno, pues una vez que se instauran esas tres patas y empiezan a llegarnos ese feedback bueno, en general de Latinoamérica, pues cuando nos damos cuenta decimos, madre, madre, esto se está yendo de las manos, esto ya no para nadie. Sí, señor. Y por ejemplo, los podcasts, pues mención especial para los fotógrafos que tienen sus propios podcasts en la red, como por ejemplo Xavi Vicen con el podcast Fotografiando la Naturaleza, Benito con Fotografía en Voz Alta, Matías Tito tiene el podcast Del Cielo a las Estrellas, Jesús García Sutil, el podcast El Fotógrafo en el Coche, Mauro Fuentes, el podcast F2.2, Adrián Alonso, el podcast de Gastrofotógrafo, y los que ha habido, pues que ahora mismo están descontinuados, pero que pueden volver, como por ejemplo La Ciencia en Astrofotografía de Antonio Martín Carrillo, Eso es. o Fotografiando el Mundo de Víctor Gonzalo y La Escuela del Fotógrafo de César González. O sea, son fotógrafos que se han querido unir, ¿vale?, a la casa para decir, Mario, yo quiero hacer un podcast y me apetece estar en tu red de podcast. Fijaos cómo poco a poco hemos ido creciendo. Y bueno, no sé si lo vas a contar ahora o lo tienes pensado, cómo, bueno, pues fotógrafo nocturno de repente, ya lo has comentado un poco en los podcasts, ¿no? Es decir, cómo fotógrafo nocturno de repente, a ver si te acuerdas, si no te lo digo yo, cómo fotógrafo nocturno de repente empieza a trabajar temas que no solo son de fotografía nocturna, porque ese es otro de los momentos, ¿no? Sí, sí, que desembocan en lo que vamos a contar hoy. En Fotógrafo Nocturno hemos hablado ya de, o sea, de 25.000 técnicas de fotografía nocturna. Hemos hablado de todo, yo creo de todo lo que se puede hablar en fotografía Sí. nocturna. Y llegó el momento que empezamos a abrir el abanico, ¿no? De hecho, hoy en día, si nos escucháis con asiduidad, el podcast de Fotógrafo Nocturno, no voy a decir lo que menos habla, es de fotografía nocturna, pero es verdad que ya no es lo que más prima. No. No es lo que más prima y eso se debe a distintas razones. Quizás que las fuentes de las que nos nutrimos ya están como muy manidas. Quizás que lo hemos contado todo por activo y por pasivo. Luego quizás también, y esto es muy importante, a nivel personal. Yo tengo una hija desde hace año y medio, entonces, bueno, pues las salidas de casa por la noche se vieron limitadas, ¿no? Durante el nacimiento, los primeros meses, y todo eso pues ha desembocado de una manera natural a que hablemos de otras técnicas. Y por aquí han pasado, hemos hablado de iluminación, hemos hablado de macro, hemos hablado de gastrofotografías, hemos hablado de De 20.000 todo tipo cosas. de fotografía de ¿Cuál ha sido? naturaleza, de paisaje, Eso de es, todo. eso es. ¿Cuál ha sido la clave? La clave en este desarrollo es que nunca, nunca jamás hemos dejado de generar contenido de cualquier temática de fotografía. Y sobre ¿Vale? todo un contenido dirigido a enseñar, porque eso sí que ha sido una semilla que desde que Mario Rubio junto con Fotógrafo Nocturno nace no se ha perdido hasta el día de hoy. O sea, es decir, todo lo que sale por nuestra boca o todo lo que contamos o todas las entrevistas que traemos o cualquier cosa, y eso yo creo que es el hilo, realmente el hilo conductor de toda la evolución, siempre ha sido, es verdad que nosotros ahora tenemos la frase del que no aprendes porque no quiere, pero es verdad que todo lo que se piensa y se hace dentro de Fotógrafo Nocturno es orientado a enseñar.
O sea, es decir, a que la gente aprenda fotografía ya en cualquiera de las disciplinas de lo que estamos hablando. Eso sí que no ha cambiado nunca. Aquí no se ha traído a nadie para que se pegue es decir, vamos a traer a la mejor estrella de fotografía. No, 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 no es no, un no. espectáculo, es aprender. Es aprender. Me viene a la mente gente importante como José David Sacristán, por ejemplo, que tanto ha hecho por el Congreso Ignite, o Raúl Saez de Cinfocus, quien fue el webmaster de fotógrafo nocturno durante montones de años, ¿no? Durante montones de años a mí me llevó la página web la misma persona. Luego tuvimos un divorcio profesional, pero súper amistoso y con pena por las dos partes, ¿no? Pero bueno, mi empresa empezó a crecer mucho y yo necesitaba ya otras cosas. Entonces, bueno, necesitaba una persona que se dedicara pues a cuidar de mi empresa. Y aquí es donde, bueno, yo dejo el colegio, hace unos años ya dejé el colegio para dedicarme profesionalmente a la fotografía y aquí es donde ya empiezan a intervenir personas pues, que han sido muy importantes también en lo que fotógrafo nocturno es hoy. Por ejemplo, Fernando Ortega, que lo conoceréis porque ha hecho algún webinar de Lightroom para la academia, pues siempre ha tenido muy buenos consejos conmigo. Mario, pues mira esto, mira lo otro, ¿no? Fernando, te mando desde aquí el abrazo más grande que te pueda dar, amigo mío. Y recuerdo que Fernando me dijo, Mario, a tu negocio le falta esto. Deberías ver el tema del email marketing, de esto, lo otro, ¿no? Y ahí me presentó, pues el que hoy hace las veces de Project Manager, Paco Vargas, y meter a Paco en fotógrafo nocturno, pues también ha supuesto un giro, una vuelta de rosca de 180 grados, porque ya estamos hablando de, pues yo diría como que una empresa con estrategias Eso para es. seguir formando y seguir aumentar la facturación. De tal manera que lo que todo comenzó como un hobby, pues ahora se ha convertido en mi trabajo. ¿Vale? Se ha convertido en mi trabajo, en el que trabajan personas. Por ejemplo, también aparece la figura de Esther Morote, que hace de asistente técnico virtual. Esther, pues es una compañera que no solo lleva todas las páginas web que tenemos, mariorubio.com, fotógrafonocturno.com, academiadefotógrafos.com, Congreso Ignite y las que Claro. fotopaginaste, todas las que tenemos, sino que es una persona que hace muchas tareas para mí. De tal manera que yo me concentro o en hacer fotos o en generar contenido y todo lo que hay en el backstage de esta empresa, ¿no? Como es pues mantener la web, actualizar plugins, contratos que hay que firmar, cosas, todo eso, por un lado, Esther lo va ejecutando, igual que Gámez, ahí en la trastienda, pues no paran de hacer cosas, pim pam, pim pam, pim pam, pim Ujú. pam. Todas estas personas se acercan y se involucran en fotógrafos nocturnos por esta misma evolución natural que pedía fotógrafo nocturno, o sea, es decir, cómo podemos llegar a más gente, cómo podemos llegar más lejos. Claro, Mario tiene dos piernas, dos brazos y un portátil, entonces, ¿cómo podemos llegar a más? Y el portátil está a punto de morir Sí, hoy. sí, sí, hoy está dando guerra. Entonces, ¿cómo podemos llegar a más gente? En toda esa que no hemos parado de generar ideas, pues cuando aparece el email marketing, entonces, a lo que te iba a comentar antes, que no se nos escapa, aparece en aquel momento la semilla de lo que es hoy también fotógrafo nocturno en cuanto a diversidad de fotografía, que es la fotógrafo nocturno School, acuérdate, donde empiezan a incorporarse profesionales de otras disciplinas a dar talleres bajo el paraguas de fotógrafo nocturno. Y bueno, pues ahí viene gente, empieza a dar sus cursos bajo este paraguas y ahí es donde también la multidisciplinariedad también entra, ¿no? Entonces, de repente aparece esa necesidad, ¿no? De llegar a más gente, de llegar a otras personas que no solo sean de fotografía nocturna. Y vemos que existe tanto la necesidad de esos profesionales de ayudarse de la plataforma Fotógrafo Nocturno para poder trabajar y explicar sus conocimientos, y Fotógrafo Nocturno a su vez se enriquece pues, de todos esos profesionales, de todas las cosas que traen, ¿no? Y bueno, pues venga, sigues. ¿Qué pasa? Que como hemos ido tocando tantas temáticas Claro. y la docencia es algo que por una parte está implícita en mí, porque soy maestro de educación primaria, bueno, pues me dedico a la formación en fotografía, pues Ujú. todo eso, ¿dónde ha desembocado? Hago un resumen muy breve. Desde 2008 hemos estado generando contenido, hemos estado tocando cada vez más temáticas. Entonces, yo que fui director de colegio, yo que me dedico a enseñar, ¿dónde me ha llevado de manera natural fotógrafo nocturno? A crear la Academia de los Fotógrafos. Eso es. Y la Academia de los Fotógrafos, amigos míos, es como mi sueño hecho realidad. Ahora mismo tengo una academia online de fotografía
donde hay muchísimos fotógrafos formándose de manos de ¿quién? Pues de gente muy buena, pero ojo, porque los fotógrafos que hay en la Academia de Fotógrafos, tenemos fotógrafos de National Geographic como Tino Soriano, tenemos también, por ejemplo, varios WordPress Foto, tenemos fotoperiodistas, pero luego también hay otros fotógrafos que no ostentan grandes títulos, pero que sin embargo saben hacer cosas y lo mejor, quieren contarlas. Entonces, ¿qué he hecho yo? Decir, voy a hacer una academia online, voy a hacer una academia de fotografía que se va a cagar la ver, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora mismo tenemos muchísimo contenido de calidad. A mí se me llena la boca de decir que la academia no es YouTube. Y ojo, no es porque en YouTube no haya cosas buenas, es porque en YouTube hay cosas buenas, muy buenas, excelentemente buenas, pero también las hay malas y regulares. En la academia no hay cosas malas. No. Y eso os lo digo yo porque ahí hay un filtro y no publica cualquier persona. Vale que nuestra producción audiovisual a lo mejor no es de 5 estrellas, pero bueno, yo siempre digo que yo soy absolutamente imperfecto, pero funciona, la cosa funciona. Y hemos creado la Academia de los Fotógrafos, que ese, anunciamos ya, es el nuevo nombre de este podcast que continuará, por supuesto, pero ya no bajo el nombre de el podcast de Fotógrafo Nocturno, sino el podcast de la Academia de los Fotógrafos. Igualmente, pues nos gustaría, pues eso, que para poder llegar a más gente, que seguimos en ese objetivo final de poder llegar a más disciplina, cuando alguien ponga aprender fotografía en internet, pues pueda aparecer Academia de Fotógrafos, Academia de los Fotógrafos, y no solo fotógrafo nocturno, que hasta ahora, pues de primeras con ese nombre, pues podía echar a mucha gente para atrás. Si yo no conozco qué es fotógrafo nocturno y voy quiero aprender a hacer iluminación y pongo aprender fotografía, iluminación y me sale fotógrafo nocturno, digo, esto no es. Y bajo para abajo. Claro. Entonces, de la evolución natural, de lo decir, fotógrafo nocturno estaba muy bien cuando solo hacíamos fotografía nocturna. Ahora hacemos y enseñamos todo tipo de fotografía. Mario ha sido un profesor que daba clases particulares en los domicilios a montar el Harvard de la fotografía. Entonces, hemos pasado de dar clases particulares a tener una universidad de fotografía, de todas las disciplinas. Entonces, de ahí que ya no se pueda llamar, entre comillas, fotógrafo nocturno, porque acotaría mucho lo que es hoy Mario Rubio y su empresa, ¿no? Entonces, de ahí, pues, decidir también ese giro de cambio de nombre y de cambio de imagen y de cambio de marca. No es un cambio de marca buscado, sino que es que hemos tenido que llegar a él por narices. Claro, es que ha llegado un momento, yo le decía a Mario, macho, esto de fotógrafo nocturno ya, a mí ya me suena cachondeo, digo, porque si ya si aquí es de todo ya menos de fotografía nocturna casi, y es verdad, no, a ver, la fotografía nocturna sigue siendo el rey de los contenidos porque hay en la página web paisajes sobre todo. Hay muchísimo, pero es que creo que llamar a todo esto que hacemos y que trabajamos cada día fotógrafo nocturno es minusvalorarlo y acotarlo. Y no es la web de Fotógrafo Nocturno va a seguir estando operativa, ¿vale? Sí, pero sí. Ahora el podcast, que es de lo que se trata, va a tener una nueva índole. Y David, si te parece, les contamos en qué va a consistir. Mirad, vamos a publicar 3 programas a la semana. En vez de uno, como estábamos haciendo, 3 programas a la semana. Los lunes, tal como hoy, vamos a seguir David y yo hablando de técnicas fotográficas. La semana que viene, por ejemplo, vamos a traer a Pedro Javier Pascual, es especialista en fotografía de aproximación, fotografía macro de mariposas, que tenéis un webinar en la Academia alucinante. Pues va a venir aquí a contarnos cómo hace sus fotos. Eso, los lunes, técnica fotográfica, David y yo. Los miércoles, mi podcast personal, Vivir de tu pasión es posible, deja de actualizarse y se actualiza aquí. Los miércoles yo voy a hablar de emprendimiento, de los fotógrafos que quieren monetizar o de los que ya lo están haciendo pero quieren aumentar sus ingresos. Hablaremos de estrategias de marketing, hablaremos de cuánto cobrar, de cómo publicitarnos, vamos, de todos esos aspectos del negocio de la fotografía, del trabajo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos mucha audiencia y alguno de vosotros dirá, ah, caramba, pues yo a lo mejor podría ganarme un dinero con esto. Bueno, vamos a ver si somos capaces. Y los viernes estaré con mi tocayo Mario Arias de Fotografía Arte, la tienda de fotografía en Majadahonda, Madrid. Estaremos hablando de todo lo referente a tecnología, las nuevas cámaras, los nuevos objetivos, qué se cuece, qué viene, qué pasa ahora que todo el mundo, que si las Canon tienen esto, que si las Nikon, tal, ¿vale? Entonces, 3 podcasts a la semana. Lunes,
David Gámez y un servidor, Como, hablando de... como siempre, como hasta ahora. Vosotros el lunes por la mañana cuando os levantéis os cae el podcast como siempre y estaremos Mario y yo como siempre generando los contenidos de siempre. Y aquí vienen los extras, que Eso sería es. Crece y el miércoles, Miércoles hablamos de emprendimiento en fotografía y el viernes hablamos de tecnología. Digamos que el podcast ahora va a abarcar más, eso vamos es, a tener el triple de contenidos, ¿vale? Para formarnos todavía más, ¿de acuerdo? Y este será el podcast de la Academia de los Fotógrafos. Cada día os diremos qué eso es. tenemos esa semana en la Academia. Dejadme que os diga que ahora mismo en la Academia hay 629 vídeos formativos que se dividen en 30 cursos de fotografía con 178 lecciones. Y además tenemos 82 webinars, todos ellos en la Academia. Tenéis 7 masterclasses. Todos los jueves hacemos un webinar y todas las semanas en la Academia hay crítica fotográfica de las fotografías que nos mandan los alumnos. Así que dicho esto, amigos, yo creo que David, hemos explicado un poco ¿Cómo quiénes yo somos, y cómo de hemos dónde llegado hasta venimos y a aquí? dónde vamos, Sí, ¿no? exactamente. Exactamente. Y yo quiero que, bueno, tus oyentes del podcast Vivir de tu pasión es posible ya han oído esta migración. Es probable que los que escucháis el podcast a través de vuestro móvil veáis que vamos a cambiar el logo y el nombre, pero os seguirá cayendo. Quiero decir, el podcast seguirá entrando en Los oyentes no vuestro... tienen que hacer nada, David, ¿verdad? Eso es, esa, no tienen que hacer nada. El lunes le caerá el episodio de siempre, el miércoles marketing y emprendimiento y el viernes lo que nos gusta, cacharreo, máquinas, objetivos, novedades del sector con Mario Arias de Fotografiarte que también todo el mundo le conoce. Entonces no tenéis que hacer nada, sí que veréis que a lo mejor en el móvil ¡pum! ¡Ay! Sale un logo nuevo que sería el logo de Academia de los Fotógrafos, que será un poco pues la nueva imagen del podcast como hemos dicho, pues toda esta explicación que llevamos hasta ahora y el por qué. Pues dispuestos a convertir la Academia de los Fotógrafos en el Amazon de la formación, en el Netflix de la fotografía. Amigos míos, ya el miércoles que viene tenemos un nuevo programa, pasado mañana, así que atentos porque hay mucha información. Davidito, Sí, a mí me gustaría que nos contaran en los comentarios, bueno, pues qué les ha parecido, qué opinión tienen, incluso ideas, sugerencias, aprovechando pues este cambio de aire que le vamos a dar de imagen y de nombre al podcast, aunque en esencia pues sigue siendo lo mismo de siempre, con más contenido y más cositas. Bueno, pues que nos cuenten qué les parece, porque nosotros estamos súper ilusionados, pensamos que es un avance grandísimo, pensamos que va a hacer que estemos más unidos y más gente y nos encantaría saber qué opináis. incluso ahora que vamos a hacer 3 temáticas a la semana, incluso propuestas de Por contenido, porque favor. antes a lo mejor yo tengo propuestas que la gente me ha hecho, pero que no me ha dado tiempo a satisfacer porque uno a la semana se me alargaba mucho en el tiempo y había otros asuntos urgentes que que tratar en el podcast. Pero ahora, oye Mario, habla con el otro Mario, hace un programa sobre las nuevas Sony, sobre las nuevas Lo Canon. que Oye, sea, hablar de emprendimiento de mail marketing con Paco Vargas, oye, lo que lo sea, que ¿vale? sea. Pues aquí tenéis vuestro sitio. Davidito, I love you, my friend. 261 programas que nos hemos marcado aquí juntos, bro, y los que vamos a seguir haciendo. Hombre, si Dios quiere. La verdad que me ha resultado un programa muy bonito porque, bueno, pues hemos recordado un poco todo Nuestra y historia. además me ha servido también a mí a nivel personal, ahora que no nos oye nadie, pues me ha servido un poco para, yo creo que para darle forma, ¿no? a todo esto y para también darme cuenta, curiosamente, de la importancia que ha tomado el podcast en esta santa casa, ¿eh? Se ha convertido en la punta de lanza de casi todo, ¿eh? Es decir, eh, Imagínate si ha tomado importancia que vamos a triplicar por eso ahora te, los contenidos. por eso te digo, y al final es el que está ahí y pues eso, es nuestro micrófono, es una de nuestras imágenes, es decir, es el mayor altavoz que tenemos sobre bueno, qué es la Academia de los Fotógrafos. Así que no sé, yo estoy muy contento, ilusionado, nervioso, que ya te lo conté el otro día, porque oye, siempre que hay cambios, bueno, pues hay nervios y sobre todo por ver que salga todo bien como hasta ahora, ¿no? Es decir, nos gusta dar contenido de calidad y que la gente pues aprenda y aprenda bien. Entonces, bueno, pues estoy convencido que en cuanto cojamos carrerilla, los nervios quedan atrás y a toda vela. Seguro.
Familia, os mandamos un súper abrazo y ahora nos vemos y nos escuchamos cada vez más, 3 veces a la semana. Como siempre decimos a nuestros noctógrafos, ¡Lunes a casco porro! un abrazo y muy buenas fotos. ¡Chao! ¡Chao!